Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Berenice Sánchez Osorio. A continuación le voy a presentar mi trabajo. Soy alumna de la Escuela Dr. Alfredo Tosque Fernández de Lara. La materia que está a cargo de mi trabajo es la materia de Historia, a cargo del maestro Luis Felipe Toledo Castillo. El tema que voy a tratar es el tema de la entrevista. Para ese trabajo hice una entrevista a un familiar, el cual no fue posible que lo pudiera entrevistar o lo pudiera grabar, pero le hice unas preguntas y fue lo que me pudo contestar a lo que él sabe. El nombre de quien entrevisté se llama Gabriel Sánchez Domínguez y luego lo que le pregunté fue lo siguiente. La primera pregunta fue, ¿sabe usted qué pasó en el año de 1968? Y él me contestó, sí, ese fue un año marcado por la matanza estudiantil en Tlatelolco. Después le pregunté si sabe quién era el presidente en ese entonces y me contestó que el presidente era Gustavo Díaz Ordaz. Le pregunté que si sabe cuál fue la causa de dicho movimiento y me contestó que el movimiento estudiantil de 1968 fue una explosión política que dejó una honda huella en el país. Le pregunté que quiénes eran los que habían participado y él me contestó que por lo que él conocía o sabía eran estudiantes de la UNAM y del Politécnico. Participaron profesores, intelectuales, amas de casa, obreros, profesionistas de la Ciudad de México. También le pregunté que cuál fue la consecuencia de dicho movimiento y me dijo que la matanza de varios estudiantes y familias destrozadas. Eso fue lo que él me contestó, depende de lo que él conocía o sabía. Como también le pregunté si sabía en dónde sucedió y me contestó que en la Plaza de las Tres Culturas, ubicada en la unidad habitacional Nonoalco, Tlatelolco, en la Ciudad de México. También le pregunté que quién es el responsable de la matanza del 68 y por lo que él me contestó o por lo que él me dijo que sabía era que Alfonso Corona del Rosal, al ocupar este cargo, era el director del orden y la seguridad de la Ciudad de México, sobre todo en el contexto de los Juegos Olímpicos de 1968, por lo que las instancias a su cargo fueron las primeras en intentar imprimir el movimiento. Y también me dijo que, le pregunté qué era lo que quería conseguir el mitin, y me dijo que en julio de 1968, durante el gobierno del presidente Gustavo Díaz Ordaz, se iniciaron una serie de manifestaciones y marchas estudiantiles en la Ciudad de México que criticaban el autoritarismo del gobierno, apoyaban las protestas en el mundo y pedían que se respetara la autonomía universitaria y exigiera la libertad de los procesos políticos. Esas fueron las preguntas que le hice a mi entrevistado, pero como no tuve a quien entrevistar, hice una pequeña investigación sobre lo que fue el movimiento estudiantil de 1968, que fue el movimiento estudiantil del 2 de octubre de 1968. Fue un movimiento asociado en el que no solo estudiantes de la UNAM y el Politécnico participaron, sino profesores, escuelas privadas, amas de casa, obreros, profesionistas de la Ciudad de México. Dicho movimiento fue reprimido por el gobierno mexicano en la llamada Matanza de Tlatelolco, en la Plaza de las Tres Culturas. El objetivo del movimiento estudiantil buscaba un cambio democrático en el país, pues los ciudadanos ya estaban cansados del gobierno de Gustavo Díaz Ordaz. El pueblo quería y necesitaba mayor libertad política y civil, mayor igualdad y la renuncia del gobierno, Partido Revolucionario Institucional PRI, que consideraba autoritario. El 2 de octubre de 1968, miles de personas se dieron cita en Tlatelolco para alzar la voz. En esta manifestación se filtró el batallón Olimpia, que iban vestidos de civiles, lo que los distinguiera un guante blanco en la mano izquierda, quienes se dirigieron al edificio de Chihuahua, donde se encontraron los oradores del movimiento y varios periodistas, pero cuando los líderes del movimiento estudiantil comunicaban a los asistentes a dispersarse pacíficamente, sin caer en las provocaciones de los hombres de guante blanco, hicieron que los oradores se tiraran al suelo. Aproximadamente eran las 6:20 p.m. cuando unos helicópteros vigilaban a la multitud desde el aire. Es entonces cuando aparecieron unas luces de bengala como señal para que los francotiradores del batallón Olimpia
apostados en el edificio Chihuahua abrieron fuego en contra de los manifestantes y militares que resguardaban el lugar. En ese momento empezó la balacera. Esto último fue una estrategia de este grupo paramilitar creado por el gobierno mexicano para infiltrarse y detener las manifestaciones y hacer creer que los estudiantes eran los agresores. Los militares, en su intento de defenderse, repelieron la agresión de los estudiantes, pero ante la confusión de los disparos no fueron dirigidos contra sus agresores, sino hacia la multitud de manifestantes que se encontraba en la plaza de Tlatelolco. En breve, una masa de cuerpos cubría toda la superficie de la plaza. Este suceso resume lo que provocó la matanza estudiantil del 2 de octubre de 1968. Fue la intolerancia del gobierno de Gustavo Díaz Ordaz que estaba dirigido a México en esos años. Eso fue todo lo que hice, profesor. Espero y me lo pueda calificar. Fue lo que estuvo a mi alcance y fue la manera en la que lo pude hacer. Eso es todo. Gracias.